Amigos de YouTube, muy buenas tardes. Nos acompañan nuevamente en estas redes sociales en que tratamos, ya les hemos dicho que no es un medio de comunicación de la forma convencional de hablar, no es periodismo. Somos ciudadanos que tratamos de llegar a todo el mundo a través de YouTube, a ustedes los ciudadanos. En este momento quiero agradecer mucho a la licenciada Raquel Barajas Monjarrás, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, que nos hace el favor de recibirnos. Magistrada, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido. Magistrada, usando de su amabilidad, sabiendo que es una persona muy ocupada como titular de uno de los 3 poderes del Estado de Guanajuato, estamos entrando a partir de hace unos cuantos días, el 1 de septiembre, al nuevo sistema de justicia acusatoria, más conocido popularmente como la justicia oral. Yo recuerdo una película muy famosa de Denzel Washington, Filadelfia, si usted la recuerda, sí, en que Denzel Washington hace el papel del abogado defensor y hace una pregunta, siempre que le pregunta al testigo, le dice: ¿me lo podrías explicar como a un niño de 6 años? Es la frase del abogado. Yo quisiera, abusando de su amabilidad, magistrada, dado su categoría y su conocimiento jurídico, ¿me podría explicar a mí, para el público, como si fuera un niño de 6 años, de la forma más llana, en qué consiste la justicia oral? Bueno, este nuevo proceso penal es un proceso acusatorio que se caracteriza porque el Ministerio Público él investiga, formula la acusación frente al juez una vez que ha generado unos elementos de convicción que le servirán para poder fundar su acusación, y el juez califica si su acusación es fundada o no es fundada en una audiencia oral. Posteriormente de ser fundada, se sigue el proceso en una etapa procesal que significaría la admisión de pruebas y acuerdos probatorios entre las partes, lo que quiere decir qué pruebas sí se toman en cuenta, qué pruebas no se toman en cuenta por la defensa, y después, si el asunto es grave, se iría a juicio oral. O sea, es donde el Ministerio Público tiene la oportunidad de hacer su acusación de manera frontal frente al juez, y el defensor, ya sea público, ya sea privado, también rebate esa acusación frente al juez, y el juez toma una decisión de acuerdo a las posturas que tienen las partes. Es un proceso de enfrentamiento entre el Ministerio Público, que es la parte acusadora, o en su caso, en su momento, la acusación particular, con la defensa, y el juez decide quién de los dos tiene la razón, para hablar en términos muy llanos. Magistrada presidenta Raquel Vargas, sería muy, no sé si estoy mal, pero dadas las reformas que tuvo que haber en el sistema de leyes, cambios constitucionales, cambios en un montón de leyes, otras quitarlas, unas ponerlas, unas adecuarlas, ¿podríamos hablar de que a partir de la Constitución del 17, en justicia penal, o por lo menos en lo que se refiere al Código Penal, estamos ante el cambio más trascendental desde la Revolución Mexicana a la fecha? Es el cambio más trascendental. En el 17, en la Constitución, el legislador del 17, el constituyente, estableció esbozos de la justicia oral. Nunca se concretó en ese momento, pero hoy se concreta. Es la reforma más importante en los últimos 50 años en materia de justicia. Pero, ¿por qué digo en los últimos 50 años? Porque anteriormente hubo en materia de justicia, pero en área de amparo. Pero en proceso penal, después del 17, es la transformación verdadera de lo que es la impartición de justicia y la procuración de justicia a esta reforma, con muchísimas ventajas. Yo creo que hoy, que ya la estamos aplicando en este momento, pudimos darnos cuenta, o todos los que asistieron a la primera audiencia, que ya no fue un simulacro, sino una audiencia donde se vinculó a proceso a una persona por un delito grave como es el homicidio en razón de parentesco. Esto que en términos, respetando los plazos de la ley, se hubiera durado 3 días, 72 horas, lo que marca la ley. Hoy lo resolvimos el martes. El lunes se declaró la formal prisión, y el martes teníamos la vinculación al proceso. En horas se determinó su situación jurídica, se dijo que la instrucción dura 2 meses, se determinaron las pruebas que se van a recibir, y con esto vemos la fortaleza de este nuevo sistema: es ser más eficaces, resolver más pronto y ser más transparentes. Para mucha gente del público resulta que dice, bueno, ¿y a mí qué me interesa esto, no? Obviamente, esperemos en Dios y que la mayoría de la gente que nos ve no tengamos nunca la necesidad de incurrir en cuestiones penales, pero en ocasiones sucede, magistrada, y hay que reflexionarlo, amigos de YouTube,
que en ocasiones puede estar uno involucrado desafortunadamente como víctima, no porque sea uno delincuente, pero puede uno verse involucrado como víctima. Ya a mucha gente le importa, magistrada, a veces como víctima de un delito, puede ser que a la gente le importe no tanto saber que la persona que me afectó va a estar 1000 años en la cárcel, sino que me repare en lo posible el daño causado. También ayuda el sistema de justicia acusatoria. Claro, este sistema privilegia a las víctimas. Desde la reforma constitucional se dice como primera premisa es el privilegiar la víctima, la reparación del daño. Entonces, en este sistema, antes que seguir un proceso penal en aquellos delitos que no sean graves, que se permita por la propia ley, se puede llegar a acuerdos reparatorios. Reparando el daño, se puede terminar el proceso penal y quedar resuelto lo que más le interesa al que vio afectados sus derechos, que es la víctima. Lo que pasa es que este sistema es profundo, no es superficial la transformación. Antes el que resentía a la víctima era el ente Estado. Cuando alguien cometió un delito, el Estado era el que se sentía dañado con esta infracción porque se rompía la armonía. Hoy no es el Estado como ente abstracto, es una persona concreta que es la víctima a la que hay que reparar el daño. Estamos partiendo de un principio que se llama, de toda una corriente, justicia restaurativa, donde primero hay que apoyar a la víctima. O sea, el sistema procesal acusatorio es una nueva forma, es más rápido, es adversarial, es garantista para ambas partes. Pero también en fondo subyace una justicia restaurativa, o sea, resolver el problema no imponiendo penas, sino resolver el problema de fondo, reparando los daños y buscando la forma en que el ciudadano afectado en sus derechos se sienta resarcido en los mismos. Los daños no se reparan porque una vez que se causa un daño todo es por equivalente, no podemos decir que hay una reparación exacta. Pero la vida, sí, pues ya no hay reparación. pues no, pero por eso se paga una suma de dinero para una reparación por equivalente a los deudos, porque la vida humana tenga un precio. Eso es invaluable, es lo más valioso que un ser humano tiene, la vida, pero sí para que haya por lo menos una forma de compensar ese daño causado. Magistrada Raquel Barajas, entiendo, o así lo quiero creer, que, disculpe mi ignorancia, que la primera etapa se refirió a los municipios del norte del estado, me imagino yo, por la baja densidad poblacional que tienen y que tal vez sea menos la carga que reciben los juzgados. Hay menos gente habitando acá, sí, claro, por Pichúa, Tarquiasa, Catarina, Victoria y anexos, que tienen la misma importancia naturalmente que cualquier municipio, pero la densidad poblacional es menos y al haber menos gente, pues imagino que hay menos delitos. Pero yo quisiera preguntarle dos cosas en una sola. Primero, ¿cuándo entraría en vigor en municipios más grandes y cuál es la segunda etapa, o no sé cuántas etapas sean? Y segundo, obviamente todo lo humano es perfectible, y más cuando es algo nuevo. Claro. Me imagino que este proceso está sujeto a ir cambiando sobre la marcha de acuerdo a las adaptaciones que ustedes vean ya sobre lo que se vaya ejecutando. Sí, la implementación se determinó por el legislador y por la Comisión Estatal de manera gradual, porque la gradualidad es la garantía de que la implementación es segura y es eficaz. Efectivamente, el norte del estado es la zona, representa el 17% de los servicios judiciales que prestamos. Es la zona, pero es la más complicada geográficamente. A pesar de ser la menos poblada geográficamente, las distancias, y hay que poner más lugares, o sea, hay que poner más infraestructura, porque la segunda etapa es en enero del 2013, entramos en Irapuato, Salamanca, Basolo, Pénjamo. La siguiente etapa es Celaya y terminamos con León en el 2015. Enero 2013 es Irapuato, enero 2014 es Celaya, enero del 2015 es León, para tener el 2015 implementado el sistema. También el costo de implementación sería muy alto para hacerlo en una sola ocasión, entonces es una decisión prudente, pensada en, por supuesto, mejorar el sistema conforme vamos desarrollando y vemos los aciertos y las debilidades que puede tener el propio sistema, ya desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista operativo. Como obra humana, como bien lo dice, es perfectible, pero también es porque financieramente había sido un costo verdaderamente grande,
que haría que no se pudiera hacer en una sola etapa, dificultaría más la operación. Entonces, para hacer un gasto gradual, presupuestos plurianuales, también se estableció pensando en un mejor ejercicio del gasto público.